Hola, bienvenidos plomovidentes como siempre a tu programa Plomo Parejo. Hoy tenemos como invitado al capitán de corbeta Pedro Pedrosa, quien aparte de ser militar en situación de retiro, es un excelente analista político, tanto nacional como internacional, porque he tenido la oportunidad de escuchar las entrevistas que le hacen medios nacionales e internacionales y el hombre se desenvuelve muy bien. Realmente hay que reconocerlo. Pero hoy vamos a empezar la entrevista para ver cuál es la opinión que tiene nuestro invitado, Pedro Pedrosa, acerca del vicealmirante Roliendo Bracho. Roliendo Bracho, quien fuera director de la Escuela Naval de Venezuela, pero también es reconocido en la actualidad como el destructor de la Escuela Naval de Venezuela, pero quien aparece ahora específicamente en Miami, Florida, el imperio mismo, como diría aquel hombre, pidiendo asilo. ¿Cómo ve usted eso, mi apreciado amigo Pedro Pedrosa? ¿Ah? Que un chavista con uña en el rabo, que defendía la revolución, que se autocalificaba como chavista, ahora aparece en el imperio pidiendo asilo. Lo escuchamos. Iván, ante todo, gracias por la presentación. Un saludo para ti y para todos los plomovidentes de este canal de YouTube. En efecto, tú mencionas al vicealmirante Rolendio Bracho. El vicealmirante Rolendio Bracho yo lo conozco desde oficial recién graduado, desde que yo era un oficial recién graduado como alférez de navío. Él fue mi segundo comandante a bordo del buque oceanográfico Punta Brava, Bravo Oscar 11. Él era el segundo comandante del barco, yo era el jefe de comunicaciones y navegación. El almirante Rolendio Bracho fue guardia marina mayor de su promoción, es decir, se graduó de primero en su promoción, no recuerdo ahorita el año de graduación de él, pero debe haber sido aproximadamente hace unos 35, 36 años. Él tiene 3 o 4 años de haber pasado a la condición de retiro. Es más, él se retiró antes, si no me equivoco, se retiró antes de cumplir el tiempo de servicio como contraalmirante. Y su último cargo hasta donde se estuvo en Seconaced. Después tuvo otros cargos en el INEA y en estos despachos que son igual del Estado, donde terminan siendo las lápidas donde mueren los oficiales que son leales a la revolución una vez que pasan a retiro. Yo sí escuchaba con mucha frecuencia de situaciones que en mi época en la escuela naval, que va del año 91 al año 95, cuando me gradué como alférez de navío, hubiesen sido cuando menos escandalosas. Yo no me imagino al almirante Morales Martínez, ni a Elías Buscher, ni a Chacón Hernández asistiendo a una visita de los viernes en la Cámara de Cadetes de la Escuela Naval y bailando con las cadetes femeninas. En mi época no había cadetes femeninas. Sin embargo, ya antes de que yo ingresase a la Escuela Naval, hubieron cadetes femeninas en la Escuela Naval. Entonces parece que era práctica recurrente del almirante Rolendio Bracho ir a las visitas de los viernes y bailar con las cadetes. Entonces, fíjate, aquí el problema es de disciplina. Si el director de la Escuela Naval baila con las cadetes, ¿qué ocurrirá de ahí para abajo? Yo estuve, no recuerdo si era Rolendio Bracho el director. Yo estuve en la Escuela Naval nuevamente en el año 2005, no en la Escuela Naval, sino en la Escuela de Posgrado de la Armada, que queda dentro de las instalaciones de la Escuela Naval, y ya había oficiales cadetes femeninas. Y recuerdo que en una recepción que ofrecieron en la planta baja de la dirección de la Escuela Naval, que era hasta donde uno llegaba, pues uno no entraba a la dirección, le pregunté a una cadete de tercer año en aquel entonces qué era la disciplina. Y entonces ella me responde, para mí la disciplina, yo no, mire, no me diga nada. Perdió la oportunidad de quedarse callada porque
la disciplina no es para mí. O sea, la disciplina es una cosa, no hay una percepción particularísima de la disciplina. Rolendio Bracho, al parecer, durante su dirección de la Escuela Naval, hubo cadetes que quedaron embarazadas y entonces fueron dadas de baja para dar a luz. Algunas parece que abortaron y una vez que o daban a luz o abortaban, las reenganchaban nuevamente en la Escuela Naval. Y se fomentaron prácticas que los cadetes llamaban gigoleo, que era el ataque o la conquista dentro de la escuela entre cadetes masculinos y cadetes femeninas. Esto es una falta de disciplina absoluta y por supuesto, como dice aquel refrán muy nuestro, tal comandante, tal unidad. Si el director de la Escuela Naval era así, pues es bien difícil que la disciplina se mantuviese aguas abajo. En cuanto a que era chavista, sí, muy chavista, extremadamente chavista. Y creo que terminó su carrera y no ascendió a vicealmirante por problemas con la almirante Carmen Maniglia. En efecto, Rolendio Bracho es el destructor de la Escuela Naval. El adoctrinamiento entra a la Escuela Naval de la mano de Rolendio Bracho. El que metió una estatua de Chávez en la Escuela Naval fue Rolendio Bracho. El que pintó los ojos de Chávez por toda la Escuela Naval, en el gimnasio, en el comedor, en el edificio académico, fue Rolendio Bracho. Eso es lo que te puedo hablar de ese personaje. Bueno, continuamos con nuestro invitado Pedro Pedrosa. Y yo le haría la siguiente pregunta. Pareciera que el barco de la revolución se hunde. ¿Por qué lo digo? Porque muchos chavistas enchufados y sus familiares han salido de Venezuela. No sé por qué es el motivo, pero todos buscan países capitalistas. No sé si será porque ya no se puede robar, robaron demasiado, se está cayendo la revolución, o quieren disfrutar las mieles de un autoexilio dorado con dinero mal habido de la revolución. Le pregunto a usted, ¿conoce de alguno de estos personajes que se autoexiliaron diciéndose que son perseguidos políticos y fueron a parar al Reino de España? Lo escuchamos nuevamente para ver qué nos dice, porque sabemos que usted es un hombre bien documentado. Mira, Iván, hay lo que yo llamo la teoría de mi mansión en el pantano. Eso es lo que los chavistas buscan, ¿no? Ellos se enriquecen, se compran una casa en la lagunita, el país se hunde y ellos viven felices en su mansión en el pantano. No importa que tengan que salir en carros blindados y vivir un mundo de mentira, un mundo que tú puedes ver estando aún allá en Venezuela, de eso que queda por las inmediaciones cercanas ahí a la avenida San Juan Bosco de Altamira, por donde está el Alazán, Baraco, esos restaurantes, un centro de fitness que hay por ahí, broma, esa es la vida de la burbuja y luego agarran la Prados del Este y suben para allá, para sus mansiones en la Lagunita y en el Country Club. Pero esa mansión en el pantano llega un momento que no es suficiente para la ambición de esta gente, o que por como mismo opera el chavismo de decirle, mira, ahora tienes que retribuirle a la revolución, entonces buscan escapar. Esto de retribuirles a la revolución es una cosa que se está implementando que llaman el impuesto rojo, pero lo cobran dentro y fuera de Venezuela. Aquí los casos más emblemáticos de gente que ha llegado aquí al Reino de España, porque Miami está repleto. Tú me dices que Rolendio Bracho está pidiendo asilo. Fue el compañero mío Medina Serpa que le lamía el escroto a cuanto superior militar o cuanto político chavista se conseguía. Bueno, ahorita hace gala de sus barbacoas, de sus parrilladas en el patio de su casa, no sé si está en Weston o en Orlando. Aquí España, el caso más emblemático ahorita, bueno, aquí está Antonio Ledesma, que no vive precisamente en un piso de 900 euros. Vamos a hablar las cosas como son. Aquí está Alejandro Betancur López, el principal, el buque insignia de la boliburguesía.
Aquí está Nervis Villalobos, que tiene lo que llaman los españoles un cachondeo, que entra y sale de la cárcel, entra y sale. Y por supuesto, aquí está el señor Leopoldo López Mendoza. Que por favor el alcalde de Ledesma no se vaya a molestar conmigo, ¿verdad? Porque todas esas fugas fantásticas de gente que estaba presa en Venezuela y que hayan estado presos es bastante condenable, pero todas esas fugas fantásticas no han ido a parar a una lucha denostada contra la tiranía. No. Tú te acercas a la calle Serrano, si tú conoces Madrid, y de donde está la Puerta de Alcalá, esto me lo dijo una persona muy bien documentada aquí en España y en efecto yo lo comprobé. Te vas a la Puerta de Alcalá, caminas por la calle Serrano hacia el muy exclusivo barrio Salamanca, que es la zona que aquí le llaman la zona de los pijos cayetanos. Ahí hay un Corte Inglés, que es el Corte Inglés de Serrano, de Salamanca. Ese Corte Inglés fue remodelado y fue remodelado porque, para convertirlo de una tienda por departamentos del estilo de Corte Inglés a una tienda por departamentos del Corte Inglés altamente exclusiva. ¿Ok? Altamente exclusiva. Si tú te acercas, a veces que tienes que hacer la tareita de ir varios días, pero entre las 2 y las 5 de la tarde, que es la hora acá del vermú, la comida, bueno, te los consigues ahí a los padres de Leopoldo López, te consigues a la señora Mixi, te consigues a otros enchufados que yo no los conozco, pero por el acento y por estar hablando con estas personas, tomando cava, ¿ok? Tomando champañita. Y lo más peligroso de todo esto es que empiezan a haber conexiones, o no empiezan a haber, ya las debe haber desde hace tiempo, pero empiezan a aflorar conexiones entre la boliburguesía enchufada y partidos políticos españoles, que no sería de extrañar que hayan recibido jugosas aportaciones por parte de la boliburguesía, que aquí se fusiona, o sea, aquí no hay prurito y los puedes ver juntos, o sea, aquí son venezolanos todos, o sea, una conducta muy mediocre de nosotros, de que ya nos fuimos y ya nos perdonamos. Y sobre todo una clase de políticos exiliados supuestamente, ¿verdad? Que se han dedicado a vivir de lo que los españoles llaman el chiringuito, que llegan aquí con la etiqueta de exiliado político, de expolítico venezolano, y entonces le agarran y le piden dinero al alcalde de Madrid, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a cualquier ONG, y montan su chiringuito aquí para proveerse una vida aquí en España. Fíjense bien, capitán Pedro Pedrosa. Hay muchos políticos venezolanos que para mí se autoexiliaron, pero muchos dicen que salieron del país porque son perseguidos políticos, pero que ellos, a pesar de todo, donde quiera que se encuentren, están trabajando por la democracia y por la libertad de Venezuela. Sin embargo, hay algo que nos llama la atención a muchos de los venezolanos, que esa gente se fue del país, pero llevan un nivel de vida que no es consona con la vida de un perseguido político, de una persona que se encuentra asilado, que no tiene trabajo, pero viven como jeques árabes. ¿Conoce alguno de estos personajes que tengan este modus vivendi? Mira, Iván, el modus vivendi que tú señalas pudiésemos clasificarlo de tres formas, ¿no? De dos o tres formas, te voy diciendo. La primera es quienes se enriquecieron a expensas del régimen. Y entonces ahí tenemos a Nervis Villalobos por el tema PDVSA, a Alejandro Betancourt y probablemente Pedro Trebó esté también acá y quienes estén enchufados con ellos. Alejandro Betancourt agarró y compró una franquicia de lentes de sol aquí no en España, en Europa. Eso es evidente. Y eso fue a través de los contratos de la empresa Derwick Associates.
Esos son los que se hicieron ricos a expensas del régimen. Están los que se hicieron millonarios a expensas de la oposición. ¿Okay? Hay un caso que pasa muy desapercibido y que es muy curioso, ¿no? Incluso si uno se mete a buscar el registro mercantil aquí en España, lo puede conseguir. Un joven de esa generación que nos emocionó mucho a todos y que luego resultó ser un gran fiasco, la generación de Guaidó, la generación de John Medio Millón, John Goicoechea, de Freddy Marihuana Guevara y todos esos muchachos. Hay un caso que pasa desapercibido. Hay un chico que se llama Jordi Moncada. Jordi Moncada fue jefe de despacho de la alcaldía de Latillo. ¿Ok? Jefe de despacho de la alcaldía de Latillo en el periodo de David Smolansky. Periodo que no concluyó porque Smolansky, que se da muy buena vida, por cierto, pero en Washington, Smolansky no terminó su periodo porque lo estaban persiguiendo también. Este muchacho, Jordi Moncada, si tú te metes en el registro mercantil aquí en España, vas a ver que es propietario de 2 restaurantes inscritos bajo la firma Shark Food o Alimentos Shark. Yo te voy a pasar las capturas del registro. Yo quiero saber cómo un individuo que se gradúa, creo que en el año 2007, 2008 de la Universidad Católica Andrés Bello, y que su desempeño fue exclusivamente de la política venezolana, o su carrera política fue se hace propietario de una franquicia de alimentos de restaurantes aquí en España. Porque aquí en España, o sea, el ramo de lo que aquí llaman la hostelería y restauración, ¿verdad? Es un negocio, pero aquí los negocios aportan al fisco, ¿verdad? Aportan la carga punitiva del Estado sobre el negocio es alrededor del 40%. Entonces ponte tú a sacar cuentas de comprar derechos de franquicia, alquilar locales, pagar empleados. ¿De dónde salió todo ese dinero? Y la tercera categoría de enchufados son los que, bueno, ya te contesté en la pregunta anterior, los que se fueron y a expensas de ONGs y de la etiqueta de exiliado político venezolano, bueno, pues entonces montan otra ONG totalmente inútil. ¿Por qué son ONG inútiles? Bueno, porque agarran 300, 400, 500 mil euros y entonces montan una oficina, pagan alquiler, compran vehículos, se pagan un sueldo. Y de ese dinero todo termina convirtiéndose en gastos operativos para él, para la persona, un individuo de nombre Sergio, no recuerdo el apellido ahorita, no sé si es Vergara o Contreras, que por cierto creo que estuvo también involucrado en el tema del cucutazo, ¿verdad? Con la otra señora que supuestamente era arquitecto, no recuerdo el nombre de ella y que terminaron cogiéndose un poco de reales. Bueno, tiene aquí su chiringuito de asistencia a los venezolanos que no asisten a nadie. La comunidad de venezolanos aquí pasa mucho trabajo. Somos, ¿verdad? Pues yo sigo siendo venezolano. Somos muy trabajadores. Hoy me decían que el 90% de los que hacen Globo en Madrid son venezolanos. Y así estamos por toda España. Interesante respuesta que nos diera nuestro invitado Pedro Pedrosa. Le tengo que hacer una última pregunta, pero antes también quiero darle las gracias por haber atendido de manera muy gentil la invitación que le hiciéramos para que estuviera aquí con nosotros en Plomo Parejo a través de la plataforma de YouTube. Fíjese bien, Juan Guaidó y Leopoldo López, le doy estos dos nombres por nombrar algunos, han preparado un plan que se llama un plan de salvación nacional de Venezuela. Yo le pregunto, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de ese plan? ¿A qué se debe ese plan? Le pregunto, ¿ese plan de salvación nacional es un caballo de Troya? ¿Cuál es el objetivo de ese plan de salvación nacional? Porque pareciera más bien que ellos están tendiendo puentes con el oficialismo y como se perfilan unas elecciones, pareciera
que están haciendo acuerdos de sobrevivencia dentro de la revolución bolivariana. Muchísimas gracias por su participación y escuchamos su última respuesta. Y con ustedes, amigos, hasta la próxima en Plomo Parejo. Mira, Iván, yo me voy a valer de que esto es una plataforma digital y uno se puede tomar ciertas licencias para decirte mi opinión al respecto. Venezuela es, lamentablemente, una orgía con la luz apagada. Un todos contra todos. Y esta frase la vengo yo utilizando desde hace tiempo. Lamentablemente, la propaganda que de manera sistemática y deliberada, en la cual, con humildad, Iván, debemos reconocer, tanto tú como yo, que fuimos parte de ella y fuimos utilizados, porque en algún momento, cuando tú tenías el programa en Radio Caracas Radio y yo iba y tal, creímos de alguna forma que estábamos haciendo oposición. Y la verdad es que no. Hay un libro del profesor Juan Carlos Martínez Meucci de la Universidad Simón Bolívar que se llama Apaciguamiento. Y él relata ahí cómo después de 2004 y entre 2004 del referendo revocatorio ese avalado por la OEA y el Centro Carter, donde hicieron trampa o donde la trampa fue visible por primera vez de manera ostensible y luego nadie nos hizo caso. Y 2006, cuando fueron las elecciones de Manuel Rosales, en ese periodo el chavismo logró apaciguar a la oposición venezolana. Eso sé yo que ocurrió en una reunión en la casa del ya fallecido Lewis Pérez, a donde asistieron su compadre José Vicente Rangel, Julio Borges y Manuel Rosales. Y Julio Borges, que es uno de los más carápolas en todo esto, ¿verdad? Arrugó y ahí se decidió ir a las elecciones donde Manuel Rosales fue candidato a la presidencia. Desde ese momento, por lo menos, el régimen, a través de contratos, prebendas, quédate con esta alcaldía, quédate con esta gobernación, porque en Venezuela se vota, pero no se elige. A partir de ese momento, el régimen compró a la oposición y se desarrolló una relación incestuosa, una relación corrupta entre ambas partes, donde el régimen avanzaba y la oposición fingía hacer oposición. Oigan bien, fingía hacer oposición y siguen fingiendo que hacen oposición. En eso termina formando parte quienes más avanzaron en el tema del lobby internacional, que es lo que Flip Roch, un chavista, un tuitero venezolano que se encuentra en Estados Unidos, llama el cartel de Leopoldo. ¿Okay? El cartel de Leopoldo logró consolidarse en el ámbito internacional en todas las maniobras del lobby, con muy buenas conexiones con el partido Demócrata en los Estados Unidos, con muy buenas conexiones con el PSOE y con la diplomacia inútil de la Unión Europea, el señor Josep Borrell, la Comisión Europea, que es la que verdaderamente toma las decisiones en Europa, porque el Parlamento Europeo es un jarrón chino, y con el Vaticano. Recordemos que Pietro Parolin, actual secretario de Estado del Vaticano, fue el nuncio apostólico del Vaticano en Venezuela, y su preferiti siempre fue Leopoldo López, y desde que estuvo en Venezuela hizo una muy estrecha relación con la familia López Mendoza. Entonces, ¿ellos qué están haciendo? Ellos están proponiendo ese proyecto, ese plan de salvación nacional, que no es más que un pacto de impunidad. Es la versión venezolana del pacto de impunidad entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia, que veamos todas las consecuencias que está trayendo en apenas cortísimos 6-7 años desde que se firmó. Entonces, el problema de Venezuela es que aún hay mucha gente que cree que estos individuos han hecho oposición verdaderamente y que se van a sentir muy, muy satisfechos simplemente con que haya un cambio de gobierno, que desde mi perspectiva no lo va a haber. Si harán algunas concesiones, dirán, bueno, la oposición ha crecido y tal, y se mantendrá esta orgía con la luz apagada, esta relación incestuosa entre gobierno y oposición. Hay que tener mucho cuidado con el señor López, porque además de mucho dinero,
además de todo el lobby, se está atribuyendo realizar acciones de jefe de Estado. Por ejemplo, en este momento, Leopoldo López ha viajado con su esposa, la señora que le regalan $100 en los aeropuertos, a Ecuador a asistir a la toma de posesión del señor Lasso, no me acuerdo el nombre de Guillermo Lasso, el nuevo presidente del Ecuador. De manera que lo más triste de todo esto es que habrá venezolanos que, como dicen los colombianos, ¿verdad? Habrá venezolanos que se van a tragar este sapo y cualquier cosa que le presenten con tal de fingir un aparente cambio de régimen o que el chavismo ha concedido algo, les va a ser muy satisfactorio, pese a que, bueno, lo único que van a hacer es que le van a soltar un poco el nudo de la cuerda, o que, como dice María Corina, la jaula va a ser más grande y le van a dar un alpiste más seco y le van a poner un poquito más de agua. Nosotros caímos en la trampa de una oposición inmoral, inescrupulosa, de unos mercaderes de la política, de unos ilusionistas, falsiarios, vendedores de esperanza, y lamentablemente la situación del país en este punto es irreversible, a menos que haya un cambio drástico en la dirección del país, y seguirá siendo irreversible por lo menos en los próximos 50 años. O sea, corregir los graves problemas estructurales, corregir los problemas de terrorismo, los problemas de deterioro institucional y de infraestructura, y sobre todo los problemas de pérdida de la moral de la población del país, los problemas de 2 generaciones desnutridas que jamás van a poder desarrollar plenamente sus capacidades físicas y mentales. Eso lamentablemente no se soluciona con un cambio de régimen meramente estético. Discúlpame si me he extendido un poco con las preguntas, Iván. He tratado de ser lo más explícito y calmado posible, que tú sabes que yo soy mucho más vehemente. Gracias por tu invitación y quedo siempre a tus muy gratas órdenes y a las órdenes de tu audiencia. Un gran abrazo.